Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy les traigo la receta de una deliciosa salsa de cranberries o arándanos rojos. Una receta simple, hecha en casa, con ingredientes reales, jugo de naranja y cranberries frescos, endulzada con miel de abeja pura, llena de especias que desinflaman el cuerpo y que a la par le dan un agradable sabor. Esta salsa de cranberries es una clásica receta en estos feriados por venir. Ciertamente mucha gente opta por consumirlas en latas, sin embargo te aseguro no es tan deliciosa ni saludable como lo que se hace en casa. Y aunque no lo creas, se hace en minutos. Dile no al enlatado lleno de azúcar, de jarabe de maíz, de colorantes tóxicos y preservantes dañinos para la salud y que solo te harán ganar peso. Anímate, prepara esta sencilla y nutritiva receta, no te arrepentirás. Primero pelaremos una naranja. Solo necesitamos 3 o 4 pedazos de la cáscara para que aromatice y le dé un sabor especial a esta salsa de cranberries. Coloquen los cranberries lavados en una olla. No se olviden escogerlos antes, mirarlos que no haya ninguno en mal estado. Y bueno, agregaremos las cáscaras, 2 ramas de canela y unos 2 o 3 clavos de olor. De ahí, 1,5 taza de agua y pónganlo a hervir por unos 25 a 30 minutos o hasta que los cranberries se desintegren un poco. Cuando pasó este tiempo, retiren las canelas, clavos de olor y las cáscaras de naranjas. Agreguen el jugo de la naranja que pelamos y al final endulzaremos con miel de abeja. Cuando compren miel de abeja, para poder obtener todos los beneficios que esta tiene, asegúrense es pura, orgánica, sin filtrar y sin pasteurizar. Además, si pueden que sea local, porque te puede ayudar a aliviar las alergias estacionales. Cuando enfríe un poco, cuelen la salsa de cranberries para hacerla más fina y a disfrutar de esta versión más saludable de comer esta popular salsa. ¿Te animas a probarla? Prepara esta deliciosa receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, comer saludable es posible si decides escoger mejores opciones, prestando atención a los ingredientes que usas. Y con esta receta te aseguro conseguirás lograrlo. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.